Hola, buenas. Saludos a todos los que estén viendo este video. Bien, espero que esté saliendo el audio porque recién salió un cartel, pero supongo que sí. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Es un poco tarde en la madrugada y de alguna manera, o sea, estaba viendo algo en internet y me surgió una inquietud de compartir ciertas cosas con alguien que le pueda servir la experiencia de otro. Hace poco me escribió una persona un muchacho joven que se plantea muchas dudas e interrogantes, con todo esto relacionado con la formación que uno puede tener religiosa y todas estas nuevas corrientes o enseñanzas espirituales. Y recién leí un artículo de una página católica que hablaba sobre los maestros ascendidos. Yo estaba justo buscando algo sobre una relación entre maestros ascendidos y política y surgió ese artículo, lo leí, lo comenté y lo que comenté básicamente se los voy a compartir, lo tengo por aquí. O sea, después del artículo del blog, donde hablaba de todos estos temas desde una perspectiva obviamente de alguien católico, hacía referencia al crecimiento de la metafísica entre los latinos en Estados Unidos, entre la comunidad latina. Y yo comenté lo siguiente. Puse, gente, toda la sabiduría y el conocimiento está allí. Ya nada puede ser oculto. Todo aquel que estudie con una intención pura y un corazón sincero conocerá la verdad. ¿No? Eso puse. Lamentablemente se rumorean cosas falsas que extravían, pero la verdad está dentro nuestro y es cada vez más diáfana. Nada la puede ocultar. Bueno, y ahí sigue escribiendo, en todo caso después puedo compartir algo más de eso. Pero lo que yo quería volcar un poco en este video es quise hablar un poco de mi propia experiencia. A ver, yo fui criado en la religión católica. Eh, Sucede lo siguiente. Sucede que hay almas que nacen o vienen al mundo y no todas tienen el mismo impulso de búsqueda de la verdad. No todas nacen con el signo o el sino destinado a encontrar una respuesta total a la existencia. Es decir, algo definitivo, ¿no? Algo que podamos decir eh, me pueda marcar el rumbo de por qué estoy acá. Pero no, digamos, solamente como una idea vaga, sino como una certeza total, una perfecta claridad al respecto. Entonces, a medida que yo crecí, yo me encontraba con personas que no estaban interesadas en absoluto, personas que estaban interesadas un poco, vagamente, un gran grupo de personas, dado que ya te digo, estaba en un entorno católico, que básicamente ya tenían pensada la religión o la respuesta a la verdad o la fe desde el nacimiento, es decir, no solo por el hecho del bautismo, sino que simplemente porque recibían o aceptaban una determinada religión porque era la de sus padres o la de su familia. Entonces es como decir, bueno, yo no sé, soy del Club San Lorenzo porque mi familia es de San Lorenzo. De hecho, yo era de San Lorenzo
porque no sabía de qué club, o sea, era de un club porque, qué sé yo, mi papá era de San Lorenzo o mi tío, ¿ok? O mis primos. Entonces yo era de San Lorenzo. ¿Mm? Pero sucede que, este, yo no creo que la verdad sea una cuestión de clubes o de grupos o de sectas o de adhesión por mero sentimiento, sino que es un discernimiento profundo en muchos niveles, tanto físicos, porque uno tiene que también ver cómo se siente corporalmente con una determinada religión. Hay gente que siente conflictos y contradicciones. La religión le dice no hagas tal cosa y siente impulsos, entonces ya tenés un problema. Hay que observar y ver a ese nivel, a nivel intelectual, a nivel emocional y en lo profundo espiritualmente, que es algo más total y absoluto. Es decir, yo adhiero a determinada creencia, pero ante todo lo que yo quería transmitir, o no sé, o sea, mmm, más que transmitir una verdad, es simplemente compartir algunas ideas, ¿no? Eh, uno tiene que uno tiene que tener una madurez, o sea, en algún momento hay que alcanzar en la espiritualidad una madurez respecto a esta búsqueda en forma independiente. Es decir, en algún momento yo tengo que enfrentarme a esta búsqueda como yo mismo, no siempre bajo el amparo de, es decir, a mí por ejemplo me ha ayudado un referente es Krishnamurti. Gracias a Dios, mi papá había comprado unos libros que los tenía un diario de Krishnamurti y el vuelo del águila, y no me acuerdo qué otro, y otro libro me vino después, pero yo los leí en la adolescencia, que es en la época en la cual uno empieza la efervescencia de esa búsqueda, y a mí me iluminaron mucho y hasta el día de hoy todo lo que tenga que ver con Krishnamurti. Después hubo otros maestros, quizá ahora que están más de moda, como Osho, que de alguna manera no sé si plagian o copian o dicen exactamente lo mismo, tal vez con algunos otros aditivos, pero básicamente que es esa especie de libertad del espíritu, es decir, cada ser, cada mónada, diría Leibniz, que somos nosotros, tenemos todo dentro nuestro, un universo entero, en miniatura. Somos un universo en miniatura. Entonces, ¿qué implica el microcosmos? Es decir, nosotros somos un reflejo del todo. El todo está en todo, decía Hermes. Es decir, el todo significa que todo es una paradoja, porque es una paradoja que nuestra mente no puede entender. Pero si hoy vas al estudio que se hace de los átomos, las células, se ve que hay una reproducción del universo y sus formas en cada minúscula partícula, lo que se llama fractalidad. Entonces nosotros somos un fractal del todo. En tanto somos un fractal del todo, hay dentro nuestro un centro de ese universo, que es un centro inteligente. Eso podría decirse que es el espíritu. Lo que yo quiero decir es que este tipo de cosas, cuando uno se las transmite a una persona católica o evangélica o formada en alguna religión, de alguna manera sectaria, incluso hinduista puede ser, es decir, enseguida empiezan las respuestas de tipo, bueno, no sé, citar la Biblia o el texto sagrado que sea al cual se adhiere, o lo que dice un maestro determinado, que sea la guía para esa persona, pero no se va directamente a los conceptos. Por eso es que es muy importante la formación en conceptos, porque si uno entiende los conceptos son independientes de las formas y ropajes que se les adhieran. Un concepto puede ser el mismo en el budismo, en el cristianismo, en el budismo o en el hinduismo, donde seas, se reproduce. Es decir, eso es filosofía.
La filosofía trata de ir a los conceptos depurándolos de los ropajes o formas simbólicas. Es decir, en vez de decir, bueno, no sé, Vishnu, Krishna, Cristo, Avalokiteshvara, todos los nombres de las distintas de Quetzalcoatl y sus historias y todos esos cuentos y esos mitos que son muy interesantes y muy entretenidos y muy didácticos. En vez de ir a todo eso, ese entramado de las mitologías y las transmisiones y las tradiciones que tienen miles de años, sí, bueno, yo puedo acceder a eso, pero por ejemplo, a mí lo que es teosofía, que es o la sociedad teosófica, me dio una clave de interpretación. Me dijo, mira, sí, todo eso tiene verdad, pero hay que tratar de desentrañar un punto que para poder decir una clave de interpretación de esas verdades, porque generalmente son verdades alegóricas. Esas historias traen una alegoría. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo veo que la gente necesita que le digan dónde está la verdad. Es decir, por ejemplo, si una persona es católica, tiene que venir un sacerdote y decirle, hijitos, hijitos, eso lleva por el mal camino, eso es del demonio, eso es de una secta, eso es una deformación de la verdad cristiana, eso es... Y en mí se produce una reacción. Porque yo, por ejemplo, he discutido años con mi madre, por ejemplo, pero, o con gente, sobre todo porque, ya digo, ellos como que necesitan el sermón del domingo o alguien que entonces les dice tal. Ahora, no es el catolicismo. Lo he encontrado en grupos esotéricos y metafísicos y espiritualistas. Esa misma tendencia separatista. Porque cuando uno no tiene la comprensión y la luz y la busca afuera, como dice Krishnamurti, se produce una dualidad. Es decir, yo que no sé y él que sí sabe. Hasta Nietzsche mismo había hablado de eso. Cuando nosotros nos alienamos en un ser superior, perdemos nuestra propia fuerza, que en realidad es una idea que tomaba de Feuerbach. Son dos filósofos alemanes que son contemporáneos. Hasta el mismo Marx en su momento ha intentado redevolver esa fuerza al ser humano, que él decía se perdía en la religión. Hay algo de verdad en eso y algo de mentira, porque no es que toda la religión sea mala. Lo que pasa es que hay que reinterpretarla. Tal vez como el mismo Jesús o algunos sabios iluminados la enseñaron, por ejemplo el Buda. El Buda nunca vino a decir, sígame a mí. Algunos dicen Jesús tampoco. O sea, lo que viene es a recordarte tu verdad. Tu verdad, que es lo que yo digo, que sos un fractal del todo. Quiere decir que de alguna manera sos Dios mismo. Naturalmente, en una forma muy embrionaria e inconsciente, porque si fueras consciente de eso tendrías todas las respuestas. No sos consciente de eso. Vos sos consciente de que sos un ser humano físico de carne y hueso, separado, limitado, sufriente, carente. Y volviendo al tema entonces, ¿cómo, cómo uno se enfrenta a esta persona que está dentro de una religión y escucha hablar del esoterismo, de la metafísica, de los grupos que se reúnen y, no sé, invocan a las llamas o hacen prácticas de esto o se interesan en lo otro? O sea, son gente extraviada y yo estoy seguro en esto que, bueno, hay gente que me ha dicho, me ha argumentado, por algo tanta gente es, fíjense, ¿no? Por algo tanta gente sigue, por ejemplo, la religión católica. Suponte que los católicos, ¿cuántos son? ¿5.000 millones? Bueno, quizás mucho, ¿no? Vamos a decir 500 millones de católicos. Uf, pero es muchísimo. ¿Y cuántos hay de, no sé, de tal grupo de la nueva era? Ah, bueno, no sé.
10.000. Ahí bueno, entonces seguro que la verdad debe ser el catolicismo. Porque estos están hace cuánto, hace 50 años, 100. En cambio los católicos hace 2000. Y entonces quiere decir que... O sea, ese tipo de razonamiento no es un razonamiento. Entonces yo digo, no hay mejor maestro que el que incita a buscar la verdad en vos mismo. Krishnamurti es un ejemplo, Sócrates es otro ejemplo. Muchos de los filósofos, el budismo y Jesús tal vez también, solamente que se lo tergiversó. Porque si vos, claro, lo que pasa es que ahí viene la noche oscura del alma. Cuando yo supe de esto, ya en la adolescencia y pasados los 18, 19 años y un poquito más, yo estaba en plena ardor y efervescencia, como digo, de toda esta cosa de la búsqueda, ¿no? Entonces, bien, yo me veía con miles de cosas. O sea, yo veía, no sé, el libro El Kybalión, que me dio mucha luz, el libro A los pies del maestro de Krishnamurti, todos esos libros que me iban marcando, ¿no? Que me daban una verdad que yo aceptaba y que entendía como la verdad. Y más cosas, y seguía viendo y descubriendo y cositas que me llegaban y que por todos lados iba atando cabos, y esto, mirá, esto es lo mismo que esto, porque esto, y después en un momento empecé a leer a los filósofos antiguos de la filosofía clásica, como Aristóteles, como los presocráticos, como Platón, bueno, y yo ahí veía que la doctrina de la transmigración de las almas, que los órficos, que los hindúes, y cada vez más asociaba esto con el otro, y fíjense que esto que lo otro. Entonces yo decía, eh, hay una conexión permanente entre todas estas cosas, y, y yo veía que había algo que no se nos estaba diciendo todo. O sea, eso lo supe siempre, lo supe desde chico, que no se nos decía todo, porque tuve la suerte. En el caso de mi madre, bueno, me dio lo católico, pero mi papá me dio la curiosidad, porque es un hombre muy curioso. Un hombre que siempre ha querido buscar más allá, en otras cosas, a ver si no es todo lo que nos dicen, ¿no? Por eso tenía esos libros en casa, estaba El Retorno de los Brujos de Jacques Bergier, por ejemplo, que fue un libro muy impactante en su momento, que desentrañaba miles de temas, como la alquimia, como los mundos perdidos, como la Atlántida. Bueno, miles de cosas que son cosas que están ahí como rumores que se escuchan de fondo, ¿no? Pero que no pasan al centro de la ciencia, de la religión, aceptadas. Entonces uno dice, bueno, pero detrás de todo esto tiene que haber una verdad. O sea, es posible encontrarla. Y bueno, sí, yo la encontré. O sea, yo encontré esas fuentes de la verdad. Como digo, por ejemplo, la sociedad teosófica. Por ejemplo, las enseñanzas de metafísica, que por medio bueno, distintas fuentes que yo ya hablé en otro video sobre eso, en un video que se llama El origen del mal según la metafísica, hago una introducción, si pueden buscarlo en mi canal, que es Mariano C. Bueno, ahí pueden encontrar que yo hago mención a distintas líneas que hicieron lo que hoy le llaman metafísica, que es un nombre que le dio Connie Méndez, pero que en realidad, o sea, hay que ir más allá. O sea, si alguien se queda con Connie Méndez y Rubén Cedeño, está bien. Rubén Cedeño ha hecho un trabajo enorme y gigantesco, pero son rejuntes y reacomodamientos de cosas y hay que ir atrás de eso. ¿Y qué es lo que está atrás de eso? Y bueno, hay que ir a Emmett Fox, por ejemplo, que es el maestro de Connie Méndez, hay que ir a la Sociedad Teosófica y leer los textos originales de la Sociedad Teosófica, por ejemplo, la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky. Hay que, hay que, hay que ir a, bueno, es muy interesante la escuela arcana de
saben que yo me había prometido poner un poco de música para los videos y me olvidé. Bueno, voy a poner un poquito para acompañar. Bueno, un poquito. Ahí está. Disculpen, ¿no? Ahí. Entonces hay que ir a esas escuelas que estoy mencionando. Y alguien que me ayudó fue Rubén Cedeño, porque Rubén Cedeño dice, la hermandad blanca o esos seres, miren que yo digo la hermandad blanca. Bien, a ver. La hermandad blanca, que ahora se habla mucho, la gran hermandad blanca, la logia blanca, ¿no? Que mucha gente confunde. Por ejemplo, recién vi canalización, ¿viste? Canaliza uno. Bueno, eso puede confundir mucho porque hay muchas canalizaciones que yo no sé su fuente. Entonces, a mí, Cedeño en su momento me ayudó y me dijo, miren, estas venían a ser más o menos los grupos o escuelas confiables de la Hermandad Blanca. Y las que nombré fueron la Sociedad Teosófica. Son las clásicas, son las que ya tienen toda una trayectoria. Una coherencia sistemática de enseñanzas que están muy interrelacionadas unas con otras, que son de la luz, por eso es blanca. ¿Sí? Después hay otras que son intermedias, son grises, son confusas. Después hay otras que mezclan todo el tema de los extraterrestres. Y entonces se hace una mezcolanza que ya no sabes qué es cada cosa, ¿no? La persona que recién empieza, yo digo, hoy en día con el tema del internet y todo eso, yo creo que la tiene más complicada. Yo tuve mucha suerte, y yo no creo que sea suerte, yo creo que es el Cristo interior, que es la luz interior, que es la divina presencia, la que te lleva. Para decir esto sí, esto no. Cuando uno es adolescente, yo digo, por ejemplo, uno tiene 18, 19 o menos, porque esto en realidad para mí empezó a los 13 años, hay mucha pureza. Eso es importante. Empezar desde pequeño. Porque cuando uno va creciendo ya se va llenando de cosas humanas, de opiniones, lo que es los estudios, las universidades. Eso condiciona mucho la mente. Si uno es católico, bueno, va a tener toda formación católica, o va a ir a una universidad católica, o de la religión judía, o de donde sea. Entonces ya ahí va a haber un montón de elementos que van a ir condicionando la búsqueda, ¿no? Entonces, yo pienso que sería importante que se fomente desde pequeño esa búsqueda. Y hay que partir de una confianza. Una confianza en esa potencialidad del ser humano para encontrar esa verdad, que es lo que yo escribí en ese blog recién. ¿No? Yo ahí en el blog pongo, fíjense, pongo, lamentablemente se rumorean cosas falsas que extravían, pero la verdad está dentro nuestro. Y es cada vez más diáfana. Nada la puede ocultar. A ver. Si desconocen algo, investíguenlo, pero de primera mano. No por lo que otros les dicen o comentan en forma tendenciosa y fanática. Este es un gran elemento. Hay mucho elemento de fanatismo. El fanatismo está asociado a la inseguridad y al miedo. Y es un elemento presente en muchos egos o yoes de la humanidad que de hecho han determinado religiones y grupos y sectas de esa naturaleza fanática. Los que tengan la capacidad, vayan a las fuentes y estudien, examinen, profundicen, cotejen. De ese modo pueden discernir por ustedes mismos, no como siempre sucedió que fueron digitados por otros que sí dicen saber y tener la verdad. Cuando leo este tipo de artículos, todo esto lo venía escribiendo en el blog, ¿no?
O sea, es un comentario que yo hice. A veces escrito desde el miedo, pero fundamentalmente desde la ignorancia, me gustaría a su vez poder mostrar cuál fue mi propio camino y mostrar y ofrecer libros, explicaciones, para aclarar la verdadera naturaleza de aquello que se llama nueva era, maestros ascendidos, incluso el mismo esoterismo, el cual es mucho más antiguo que el cristianismo y que el mismo judaísmo, y que también existen un esoterismo cristiano y un esoterismo judaico, los cuales se enraizan en una tradición mucho más antigua que todas las religiones actuales del planeta. Nada es ni está fuera de Dios, y nada es ni existe fuera de la luz divina. Aprendan a discernir y sobre todo no teman. Existe un poder interno con el que fuimos dotados para alcanzar la verdad, y si la buscamos con amor, pureza y sinceridad de corazón, la habremos de encontrar. No seamos conformistas, no creamos lo primero que nos dieron desde niños. Eso es lo más fácil, y ni Dios ni la verdad son fáciles. Un gran abrazo. Bueno, ese fue el mensaje que yo dejé. Luego de escribir ese mensaje dije, ¿y por qué no hago un video? ¿Mm? Tal vez a alguien le sirve. Yo, cuando escribía eso, sentía amor. Lo que más me gusta, como le dicen los budistas, compasión. La compasión budista no es como, como lástima o decir, ay, mira, pobre, lo voy a ayudar. Es algo más profundo. La compasión es como un abrazo total. Es como la empatía, es comprender el dolor, la ignorancia, la confusión y a su vez querer hacer algo por eso. Es responder activamente a eso, es abrazar. La compasión es un abrazo. Entonces, eh, sentí eso y dije, bueno, si puedo transmitir en palabras algo que arroje luz. Y es muy importante la información, la información. Es decir, ¿qué hice yo en todos estos años? Bueno, de alguna manera no me dediqué a otras cosas. Vivía con muy poco dinero, estudiaba. eh, bueno, estudié filosofía, ¿no? Porque necesitaba esa herramienta para moverme en el mundo. Ese lenguaje, que es un lenguaje de este mundo, que es el lenguaje del pensamiento, pero ese pensamiento puede abrir las puertas a lo superior y a discernir en este mundo, dentro de este mundo, los caminos de este mundo. Porque es la clave para interpretar Occidente, la filosofía. ¿No? Occidente es el lugar donde estamos. Si yo hubiera nacido en Oriente, tal vez me hubiera servido también la filosofía, porque Oriente está muy marcado por Occidente en los últimos siglos. O sea, el sistema de vida político, económico, filosófico, científico, educacional, en todo sentido, está determinado por la preeminencia de Occidente. Cuando digo Occidente, digo toda la cultura europea y la que después se fue llevando hacia el mundo. Eso es muy importante, partiendo de Grecia. Sobre todo cuando uno estudia filosofía, uno encuentra los mismos planteos y caminos y búsquedas a través de los siglos. Entonces, digo yo, eh, se puede buscar una verdad en
en uno mismo, sin necesidad de recurrir a que venga alguien y me la diga directamente. Si uno es criado, dependiente, débil, ignorante, si uno mismo no tiene la fuerza, ni el fuego, ni la pasión para esa búsqueda, naturalmente va a venir alguien y te la va a masticar y te la va a escupir y vos la vas a agarrar como podés. Y la vas a digerir y la vas a asimilar y la vas a defender y hasta la vas a morir por eso. Pero ¿qué pasa si de pronto es una verdad parcial? No te dicen que en realidad hay algo más profundo, que simplemente es una percepción, es una pequeña forma de entender. La verdad está mucho más allá. Entonces, yo quisiera decir que eh, que comprendo el extravío de una persona que cuando ve algo que no es lo suyo, lo mira de lejos y lo descarta, lo ataca. Porque, como digo, dije no teman, puse, porque en realidad genera miedo. O sea, cuando uno está seguro en algo, lo que no es eso, lo que no es mío, lo que no es lo donde yo estoy, es una amenaza. Entonces lo ataco. Entonces me refugio, entonces me junto con los míos y hablo mal de eso. Pero ese comportamiento sectario y divisivo, que ahora, bueno, recordando cosas, enseñanza de Krishnamurti, hay excelentes videos que pueden ver en YouTube. Recuerdo cuán dañino es ese elemento divisorio. Muy claramente se ve en política, lo hemos estado viviendo en muchos países últimamente y bueno, se ha vivido mucho más dolorosamente en el siglo XX. Por lo menos no se manifiesta con la crudeza que se manifestó en Alemania, en Rusia, en ciertos países donde fueron regímenes extremos. Pero sí, sigue existiendo ese elemento divisorio, ¿no? El oponerme al otro, el ponerme contra el otro, el separarme del otro. Yo soy liberal, él es comunista. Yo soy socialista, en cambio él es fascista. O sea, y se genera toda una política y todo un sistema de pensamiento y libros y marchas y planes y proyectos y luchas mundiales y organizaciones y todo en torno a eso. Entonces es un camino que no da frutos, sí da frutos malos. Entonces si una persona se da cuenta de todo esto y dice, no, yo voy a irme hacia adentro, yo voy a meditar, yo voy a tratar de encontrar esa luz interior que está en mí y que está en todas las cosas que existen, desde una plantita hasta un ser humano. Entonces, si yo intento hacer eso y de pronto encuentro ese amor adentro mío, claro que no es lo que está el mundo está en otra, ¿no? Está como más enfrentativo. Incluso los que son religiosos están como contra los que no son religiosos o contra los que son de otras religiones. Por supuesto que yo digo, no, hay algo que está más allá de todo, que es la esencia, es la luz interior, es la verdad que le da sentido a todas las verdades, el amor que le da sentido a todos los amores.
la luz que ilumina todas las luces. Si yo digo, existe eso y lo voy a buscar y lo voy a encontrar y está dentro mío, y lucho por eso, en el sentido más positivo, no que voy contra nada, simplemente en el sentido de que hago un esfuerzo por trabajar por eso, por dedicarme tiempo a eso, por leer, por escuchar, por estar abierto. Y no decir, ah, no, ya está, es esto. Porque yo digo, sí, mi nombre es Mariano, yo encontré mi verdad. La encontré en cierta enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza que yo le digo de la actividad yo soy, o la enseñanza del yo soy. Es una enseñanza que fue la que más plenitud me dio. O la sociedad teosófica. ¿No? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dio esa enseñanza? Me dijo, la verdad está en todas partes. Es decir, me abrió la cabeza. Me dijo, mira, fíjate, todas las religiones tienen parte de verdad. Todo ha dado algo. Dios está en todos lados, está en todas las mentes, en todos los corazones. Había, cuando yo estaba, digamos, estudiando en la escuela, eh, una escuela católica, secundaria, tenía una orientación se llama tomismo. Tomismo viene de Tomás de Aquino, fue el principal filósofo que tuvo el catolicismo, ¿no? Y no estaba viendo porque veo como que hay un desfasaje entre lo que hablo y el movimiento de mi boca. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, en la formación católica, Tomás de Aquino es un filósofo muy iluminado, muy interesante, muy inteligente, escribió muchas obras y por algo la iglesia lo tomó como el doctor de la iglesia, como, si bien hay varios doctores, pero como el que más importancia tuvo, ¿no? Vivió más o menos en el año 1200 después de Cristo. Entonces, lo interesante de esto es que Tomás de Aquino decía, la verdad está en todas partes. La verdad, o sea, él la buscó y se dio cuenta que Dios había inspirado a los hombres y que se había expresado en la naturaleza y en la inteligencia humana. Por eso que él la encontró en Aristóteles, en Platón, la vio en los padres de la iglesia como San Agustín, o como Crisóstomo, como Jerónimo, o como Orígenes. Es decir, él vio que en cada uno de estos filósofos había parte de verdad. En Proclo, que por ejemplo era griego, en los judíos, en filósofos judíos como Maimónides, en filósofos musulmanes como Avicena. Es decir, él se dio cuenta que la verdad era independiente de una religión o de un grupo cultural. Era como una luz que destellaba con una claridad propia que daba explicación al orden del universo, del cosmos y del ser humano inserto dentro de él. Eso que los griegos llamaron cosmos, que es el mundo bello y ordenado, ¿no? Es decir, los griegos, con su inteligencia iluminada, por ese momento estaban como asistidos, los griegos clásicos, ¿no? Hablo de Sócrates, de Aristóteles, de Parménides, de Heráclito. Ellos en su momento estaban percibiendo, estaba como aflorando esa tradición que ya venía de Egipto, de los misterios del universo, ¿no?
esas claves matemáticas, astrológicas, que daban cuenta de todo lo que existe, del orden del universo, del sentido de las cosas, de que no solamente existe lo que uno ve, sino que hay más allá, que hay algo que está detrás de todo, ordenando eso, ¿no? Eso que ellos llamaron el logos, o el nous. Nous, logos, eh, eso sería como, también puede decirse la inteligencia, la ley. ¿Cómo se traduce logos? La ley. ¿Qué ley? ¿Una ley hecha por el hombre? No. Luego los filósofos modernos y los científicos iban a encontrar esas leyes en la naturaleza, iban a decir la ley de gravedad, ¿no? O determinadas leyes, no sé, termodinámicas, más en los últimos tiempos, y así iban encontrando de los cuerpos, de los movimientos y de los volúmenes, y iban encontrando lo que se llama una eh, regularidad, esa palabra, ¿no? Todo respondía a una regularidad. Pero para que algo sea regular tiene que ser ordenado, y para que algo sea ordenado tiene que alguien ordenarlo, o tiene que haber una inteligencia que la ordene. Ahora, no necesariamente esa inteligencia está arriba o afuera, esa inteligencia está adentro. Eso se llama la inmanencia. Por lo tanto, cuando yo digo voy a buscar a Dios y miro para arriba o miro hacia algún lado, ahí hay una confusión, porque no está lejos, fuera, ¿no? Es si entiendo esa inteligencia como trascendente, sí, trascendente porque en mi determinado actual estado de conciencia no puedo llegar a ese nivel, por eso me trasciende. Pero cuando me doy cuenta que está dentro mío en lo profundo, aunque no me dé cuenta porque es como algo inconsciente, solamente tengo que hacerlo consciente, ya no es trascendente, es inmanente. Es decir, está dentro mío. Todo lo que tengo que hacer es descubrirlo. Con esto, lo que yo intento decir es que de esta reflexión nace una confianza que no debe ser interpretada como soberbia. Me parece muy importante entender este punto. Es decir, esa cosa de, yo soy Dios. No, pará. Si vas a decir eso, o vas a tomar conciencia de que dentro tuyo está esa inteligencia, y que esa inteligencia te va a guiar en esa búsqueda, bueno, tómalo con optimismo y decir, bueno, yo soy hijo de eso. Yo tengo esa herencia, tengo esa afiliación. Como decir, tengo ese linaje, esa estirpe. ¿Qué son esas alegorías épicas del rey Arturo, de los caballeros, de los griegos, de las historias del héroe que un día se daba cuenta que era hijo de Zeus o de no sé qué y por lo tanto tenía unos poderes particulares, unas fuerzas, como el patito feo que no sabía que era un cisne? ¿Qué son esas? Te quieren decir que dentro de nuestro hay mucho más que esta piel y huesos, que esta inteligencia limitada, mucho más, mucho más. Y eso da una fe en... Da una fe en nuestras capacidades y potenciales, pero también en el de los demás. Y debería darnos una humildad y una compasión para decir, bueno, yo llegué hasta acá, yo llegué hasta aquí. Él llegó hasta allá. Doy tiempo para que llegue más, que se desenvuelva, que se despliegue.
Dios está hace millones de años, eternamente, porque no está en el tiempo, esperando que yo me despliegue. Yo soy su hijo, soy un hilo desprendido de su luz, un filamento. Estoy en proceso de encendimiento, de encendido. O sea, soy una lucecita chiquita, pero que esa luz está creciendo. Y esa luz es parte de otra luz que está frente a mí y otra que está allá. Y eso es toda la humanidad. Y esos son los gatos, los perros, las plantas, las piedras, las estrellas. Todo es parte de una misma luz. Todo es esa luz. Esto era llamado por los antiguos, bueno, no sé si era llamado, fue llamado a esta concepción panteísmo, es decir, todo es Dios, lo cual hay que interpretar, porque no es lo mismo el grado de conciencia de Dios que tiene una piedra que el que tiene un ser humano. En el mundo de la relatividad y del espacio-tiempo en el cual estamos insertos, el ser humano manda sobre la piedra porque tiene más conciencia de Dios. ¿Por qué tiene más conciencia de Dios? Porque tiene más conciencia en general, es libre, actúa, se mueve. La piedra no puede ni siquiera moverse todavía. O sea, está limitada, no tiene libertad. No puede decir, voy hacia allí. No, aunque puede sentir o desear, pero no puede. El animal es un poco más consciente de Dios, de su divinidad, porque el animal tiene el poder de decidir irse a otro lugar. Pero el ser humano puede más todavía. El ser humano hasta puede crear mundos en su mente y puede imaginarlos y crear civilizaciones totalmente distintas unas de otras, muy creativas. Cosa que los animales no, los animales van a reproducir siempre lo que traen como herencia natural de su instinto y de su programación en su ADN y en su espíritu hasta donde pudo despertar. Eso no implica que el hombre abuse de las piedras o de los animales porque sean inferiores en ese sentido o porque todavía no han despertado. Al contrario, ¿qué debería hacer? Bueno, amarnos para poder desarrollar en ellos su divinidad, dándole estímulos. En parte lo hace, los animales aprenden mucho del hombre. Desde ese afecto que se da con los animales domésticos, por ejemplo. Ellos evolucionan muchísimo. Aún cuando son sometidos, cuando sirven al hombre, ellos evolucionan muchísimo. Por ese sacrificio, por ese servicio, por eso produce evolución. Los acerca al mundo humano, que es el próximo mundo evolutivo de ellos. Después hay muchas cosas que la gente que está en ciertas religiones rechaza. Por ejemplo, en el catolicismo se rechaza, bueno, por eso la reencarnación. La reencarnación en el entorno, así como yo la aprendí, me explicó todo. O sea, la reencarnación no es como decir, che, yo creo, hay gente que dice, yo creo en los duendes, pero no creo en las hadas. ¿Qué es esto? O sea, no es una cuestión de decir, yo soy de tal equipo y tal equipo no me gusta. Pero eso es un capricho, es una estupidez. Es un infantilismo que hace la emoción sin usar la razón. ¿Por qué crees? Bueno, cuando vos ves que la reencarnación no es solamente un dogma o artículo de fe, sino que es una explicación de una ley cíclica, es una filosofía, te explica muchas cosas. Te explica que la injusticia no existe porque está vinculada al karma y reencarnación. Que es causa y efecto, es acción y reacción. Todo tiene un ida y vuelta en el universo. Cuando vos empujás algo, pasa algo.
No queda así nomás. Cuando vos golpeás algo, cuando vos hablas dulcemente, siempre hay una respuesta. A veces la ves inmediatamente, a veces no la ves inmediatamente, pero la vibración que sale al éter hace un círculo. Y esa es la justicia divina perfecta. No es que Dios condena a nadie. Dios lo único que hace es amar, perdonar e iluminar, como conciencia superior nuestra, ¿no? Amar, perdonar e iluminar. Nada más. Es como, viste, las madres que son amor incondicional. Bueno, esto es mucho más incondicional, porque la madre es humana. Lo único que espera es que recibas ese mensaje y que libremente lo acates. Por ejemplo, lo del perdón. No que, no que lo hagas por la fuerza, porque no sería amor, ¿no? Sería violentar la naturaleza del libre albedrío que te dio. Entonces, todo esto que digo, quizá torpemente, quizá de forma desordenada, quizá porque tengo sueño, porque es tarde, lo digo simplemente para transmitir un popurrí de inquietudes. Sería bueno quizá que lo ordenara y diga, bueno, hoy vamos a ver tal tema y desarrollarlo. O después, eso está bueno, porque eso es muy didáctico. Pero este video no tenía ese propósito. Este video era un video para hablar de todo. Y vos decís, de nada, no. Porque en realidad hablé de muchas cosas que son como puntos de comienzo de estudio. Para después quizá como especializarse en ese tema en particular. Como digo, por ejemplo, karma y reencarnación es todo un tema de investigación. Después el tema de la búsqueda, ¿no? Que es el tema que yo quizá comencé este video hablando de que la búsqueda tiene sus dificultades. Porque si yo estoy seguro en mi familia y en mi religión, me encuentro con los mismos, todos decimos lo mismo, entonces estamos tranquilos. Es decir, nadie nos amenaza, nada nos amenaza. Si yo me salgo del redil, quedo solo. Una cosa que me enseñó Krishnamurti es eso de estar solo. O sea, no sé si me lo enseñó. Quizás yo soy así. De hecho, toda mi vida estuve solo. Busqué la soledad. Porque la soledad te hace tiempo para pensar. Para no estar con gente influenciándote. Cuando estuve así, estuve incómodo. No podía ser yo. Cuando veo un grupo y estoy mucho tiempo en un grupo y veo que todos hablan igual y que todos son igual y que vos hasta las palabritas repiten, yo ahí me empiezo a sentir incómodo. Es mi naturaleza. Es decir, me salgo de eso. Eso también hay que moderarlo porque a veces es algo como una reacción. Las reacciones no son buenas. Las reacciones no son acciones, son como respuestas donde no hay libertad. Es como condicionamiento. O sea, alguien te mueve y vos respondés. O sea, eso no es una acción. Eso es simplemente que alguien te está moviendo a vos. O algo en vos te está moviendo que no controlas. Y ahí está el rol fundamental de lo que es la conciencia, ¿no? ¿Qué es ser consciente? Si uno desarrolla la conciencia y se da cuenta que todo es conciencia y evolución de la conciencia, va a ver todo como conciencia. Y va a darse cuenta que uno tiene un grado de conciencia, pero ese grado de conciencia se puede expandir, porque hay estados de conciencia. Y quizá este estado no es todo, quizá hay mucho más que esto. Quizá esto no es todo. Y un día te pasa algo, tenés una cierta experiencia y te das cuenta que esto no es todo. Y quizá uno tiene la gracia de pertenecer a un grupo, como yo pertenecía al grupo San Germán de Mar del Plata, un grupo muchos años, que se medita, que se canta, que se invoca. Y hubo tiempos y años y meses donde yo sentía esa energía y cada tanto cuando voy también.
Es como, bueno, se escuchan estas músicas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, Vangelis. Les digo, esto es de ópera salvaje. Y, y yo he sentido una paz, una belleza, un amor, una ternura, una comprensión de cosas. Entonces después yo digo, hay gente que habla, ay no, pero mirá esto de los maestros, que esta gente que está allá, y que la metafísica y no sé qué, porque están perdidos o no tienen claras las cosas. No saben de qué están hablando. A mí lo que me dio eso fue un amor por las religiones. O sea, como yo entendí ahí el mensaje profundo del catolicismo y lo valiosa que es la religión católica. Y también quizá pongamos por caso la religión musulmana o la religión budista o la filosofía. O sea, por qué descartar? ¿Por qué decir esto sí, esto no? La economía con sus leyes, la política y sus intentos de hacer algo por el hombre. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto sí, esto no? La inteligencia te hace ver en todo algo positivo y valioso. Y esa inteligencia somos nosotros mismos, es nuestra esencia, ¿sí? Y podríamos decir que está en el corazón. Es una luz. Es eso que llaman Dios. Bueno, la meditación ayuda mucho a tomar contacto con eso. Y básicamente entonces mi mensaje es que hay que tener mucha paz y tranquilidad. A veces se sufre mucho en la búsqueda. Yo lo sufrí, yo ahora recuerdo este chico que me escribió hace poco diciendo lo mal que le está pasando, porque tiene mucho miedo, le están pasando muchas cosas, él siente que se extravió al buscar, que tiene que haberse quedado en el catolicismo, que, que todo eso lo... Hasta me puso, debería haber quedado en la iglesia católica de la cual nunca tenía que haberme ido, porque sucede que cuando las personas entran en la búsqueda, nosotros estamos conformados por varios vehículos invisibles. Entonces se encuentran con un mundo invisible, que es el mundo propio. Porque como digo yo, la reencarnación en la cual creo, o sea, uno tiene miles de vidas. Entonces en cada vida tiene una experiencia. Y eso se va grabando en uno mismo. Y quedan como grabaciones de emociones, de sentimientos, de experiencias elevadas, místicas o muy bajas, u oscuras, o luminosas, de toda clase. Todo eso aflora. Poderes, capacidades, percepciones, energías o entidades con las cuales uno se vinculó, seres, estados de conciencia. Todo eso repercute y aflora. Cuando la búsqueda es intensa, aflora. Y el ser que no está orientado, que no tiene una guía, cuando se ve con eso, siente que no sabe qué hacer. Porque nadie le dice, esto es por esto, hace tal cosa. Está solo. Está la luz que chispea y que le dice, anda por acá, esto sí, esto te sirve, esto es para esto. Y a su vez está la oscuridad que le dice, no, esto es terrible, estás loco, no sé qué, nunca deberías haberte metido acá. Y bueno, mucha gente huye de esa búsqueda. Y, y algunos
no huyen, sino que terminan mal, por ejemplo, internados, ¿no? Y he conocido casos. Hay personas que mezclan la luz con la oscuridad. Ese es uno de los problemas principales. Por ejemplo, el camino espiritual no está asociado, por ejemplo, a prácticas sexuales. Eso es lo que se llama sendero de la mano izquierda. Es un camino que mezcla luz con oscuridad. ¿Sí? No. Eso no. Porque eso te conecta con lo que se llama un plano intermedio, que se llama plano astral. Hay muy malas influencias que se disfrazan de luz. Y esas personas pueden terminar conectadas con energías bajas. Después, dentro de ese camino intermedio, que es, digamos, gris, porque tiene algunas verdades, pero mezcladas con mentiras o con tergiversaciones, con ilusiones. Hay gente que consume drogas. Hay gente que lo hace por algo espiritual, como la ayahuasca, pero hay gente que lo hace simplemente porque es adicta, porque es carente, porque fuma, porque fuma marihuana o fuma cigarrillo, nicotina, o sea, cannabis o consume cocaína, y eso lo mezcla con el camino espiritual, o como decía hace poco un maestro Zen, tiene problemas de tendencias a la esquizofrenia, porque tiene una psiquis mal formada, esto es algo de psicología pura, se mete en lo espiritual, en lo esotérico, hace prácticas, ve cosas, siente cosas, y se vuelve loca. Entonces más miedo se genera, porque esa persona no quiere saber nunca más nada con la búsqueda. Quizá en esa vida nunca más va a buscar. Y conocí esos casos, y conozco gente que está empastillada de por vida, por miedo a que le vuelva a brotar algo de esas cosas. Por eso que acá se requiere de mucha conciencia, de mucha paz, de mucha armonía, de mucho orden, de disciplina, como dice Krishnamurti, que es el aprender. Cuando uno aprende con pasión algo y es direccionado bien guiado, uno solo se autodirige, es decir, se autopone con un esfuerzo disciplinar, buscando ser coherente entre lo que piensa, lo que habla y lo que dice, avanzando despacio. Todo esto que digo, no sé si alguien lo va a escuchar, pero quizá alguien, no sé, un día pone internet y está en la búsqueda y algo de todo esto que dije, algo le llega, algo se refleja en su alma. Y si eso sucede, yo me considero por hecho. Si todo esto que dije le sirvió a esa persona o a más personas, yo estoy feliz y agradecido a mi divina presencia, y tal vez en otro momento pueda hacer algo más, compartirlo. Me gustaría si alguien comenta el video, porque sentiría como una vuelta de algo que yo mando, pero si no, también está bien, porque yo sé que todo lo que uno hace tiene un retorno, aunque uno no lo vea en lo inmediato. Es decir, yo quizá en algún momento, cuando tenía cierta edad, hubiera querido una guía. De hecho, la quería y la necesitaba y la encontré. A veces uno quiere algo más, como decir un gurú. Bueno, no, pero sí hubo personitas que me fueron indicando cosas. Me dijeron, lee tal cosa, hacé tal otra cosa, a ver, probá con esta. Y eso me fue ayudando, pero siempre fui muy independiente.
Pero yo sé que hay gente que necesita ese empujón, esa clarificación. Y si hay alguien que ve este video y de pronto quiere que yo hable de un tema en particular, me encantaría que me escriba debajo del video con comentarios. Y si yo puedo, en un momento me tomo un fin de semana, un ratito, y hago un video y hago un comentario o leo algo para poder arrojar luz sobre eso, sobre ese tema en particular. ¿Qué les parece? Como el video es muy largo, y yo no sé si alguien lo va a ver algo así, tan largo, yo quisiera irme despidiendo. Y en otro momento continuar con, con este compartir de mi experiencia. Yo digo, tengo 40 años, no sé si se parece o no parece, pero... Y, y bueno, desde los 13 años, más o menos, o sea, cerca de 30 años, que yo he estado en esta búsqueda. Y tengo muchas experiencias para contar, mucho estudio, sobre todo. Yo soy un amante del estudio. Yo creo que el estudio es una disciplina en sí misma. Pero cuando uno estudia, pone el alma en una especie de disciplina, de aprendizaje. Como una persona que hace, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que tira el disco o la bala o que corre los 100 metros, alguna destreza. Bueno, esa destreza es la del estudio también. El estudio va organizando la mente, la va ordenando para que no se extravíe, la va llevando por un camino para poder ir desentrañando el misterio del cosmos. Así que, bueno, yo estoy feliz de haber compartido esto y espero que les sirva a alguien. Y bueno, quiero mandar todo mi cariño a quien sea que llegue a ver y escuchar. Y sinceramente quisiera poder en un futuro hacer más videos para compartir ese sentimiento y esa experiencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de su mano. Adiós.